Hola a todos de nuevo, bienvenidos a Terror Desconocido. Hoy voy a comentaros la película Intruso en la noche. Bueno, esta película yo creo que fue una especie como de despedida, de carta de despedida a lo que sería el género slasher durante los años 80. Esta película es del año 1989 y es bastante interesante por dos conceptos. Yo creo que fue, como digo, una despedida a lo que es al género slasher, que después ya volvió a ser retomado en los años 90 con Scream, Vigila quien llama, a mitad de los 90. Entonces se volvió a poner de moda y hubo otra segunda etapa dorada para los slasher. Pero bueno, digamos que a finales de los años 80 el slasher estaba pues siendo un género que estaba cada vez más de capa caída. Habían tenido ese boom a finales de los 70. Durante la primera mitad de los 80, casi toda la década de los 80 se podría decir que el slasher estuvo ahí con mucha fuerza. Pero ya conforme iba finalizando la década y ya entrando dentro ya de lo que serían los 90, pues el slasher, cada vez de tanta saturación que hubo de películas slasher, pues estaba perdiendo fuerza, ya no tenía la popularidad que tenía antes. Y yo creo que esta película, digamos que sería una especie como de decir, vamos a cerrar esta etapa, vamos a cerrar lo que es pues toda esta década maravillosa de los slashers, pero vamos a hacerlo de una manera que vamos a volver a las raíces. Es decir, si nos fijamos a principios, pero eso ya no solamente pasó en cuanto a los slashers, porque esta película quizás también sería una especie de analogía del cine de terror que hubo en los años 80 en general, más tocando los slashers, que era el género principal de los 80, porque esta película es un slasher, aunque tenga ciertas diferencias a lo que estamos acostumbrados a ver en los slashers, pero ya lo que sería, digamos, una especie como de carta de despedida también a ese cine de terror tan bestial que hubo a principios de los 80, tan salvaje, tan visceral, y que no llegaría hasta muchos años después, cuando volvió el tema este del torture porn, películas como pues la saga de Saw, no la primera y quizás tampoco la segunda, sino a partir de la tercera, las películas estas de Hostel, la del de Collector y de Collection, en fin, todas estas películas durante la década de los 90 pues fue más ligero en cuanto a muestra de violencia. Entró el año 2000 y a principios de los 2000 también era un género un poco más suave, no era el salvajismo ese que había durante los 70, sobre todo a principios de los 80, que es aquí lo que, digamos, esta película va a remarcar más. Entonces, si nos damos cuenta, a principios de los 80 el cine de terror, no todo, pero había mucho cine de terror muy salvaje, muy bestial, sangriento a más no poder. O sea, teníamos ese cine de terror italiano, teníamos por ahí a Lucio Fulci, teníamos por ahí a Joe D'Amato, a Umberto Lenzi, a Ruggero Deodato, películas de caníbales, películas de zombies, explotaciones de películas que habían conseguido bastante éxito en Estados Unidos, explotaciones que hacían los italianos. Y eran todas salvajes, a ver, parecía que competían entre ellas a ver cuál era más bestial, más bruta y más salvaje. Luego también tenemos por ahí ese underground neoyorquino, con figuras como Frank Henenlotter, como William Lustig o como Larry Cohen, películas como Maniac, que también es sobre una bestialidad de película. Los slasher eran muy sangrientos. La saga de Viernes 13, aquí es con donde más se marca la diferencia. De la primera hasta la cuarta eran muy sangrientas, pero ya a partir de la quinta hacia adelante había muchas muertes fuera de plano y no tenían ese salvajismo y esa cantidad de escenas truculentas y sangrientas que tenían las primeras. Y es ahí la diferenciación, es decir, a mitad de los 80, a partir del 85, 86, es como que empezó a suavizarse el género. Empezó a suavizarse, ya no era esa bestialidad de principio de los 80. Los slasher empezaron a ser menos explícitos en cuanto a sangre, se iban pareciendo más a aquellos que luego veríamos en los años 90, como las películas de Scream, como estas de Sé lo que hicisteis el último verano, Leyenda Urbana. Iban siendo un poco iban encaminados a ese tipo de slasher. Entonces la diferenciación clara, yo siempre he puesto el ejemplo de Viernes 13, de la 1 a la 4, escenas súper sangrientas, tenemos hachazos, tenemos desmembramientos, o sea, muertes mucho más explícitas que a partir de la quinta, que fue como el
el proceso de cambio, ¿no? Fue un poco la que hizo de intersección en ese cambio. Y con el cine de terror en general pasó lo mismo. Entonces esta película es un poco como decir, ya está terminando la década, vamos a entrar en los 90, el slasher está pues ya dando los últimos coletazos, y vamos a recuperar ese slasher de principio de los 80. Y vamos a recuperar el salvajismo de principio de los 80. O sea, ya no hay películas tan salvajes. Sí que durante esa segunda mitad de los 80 hubo algo también de sangriento. O sea, no es que fueran todas las películas tan... o sea... tan lights, por decirlo de alguna manera. Pero ahí teníamos Hellraiser, que fue una bestialidad, y es del año 87. Teníamos películas como, por ejemplo... Al contrario, es curioso porque la saga de Halloween, que empezó siendo más, digamos, no mostraba tanto el tema de la sangre o muertes tan truculentas, como por ejemplo Viernes 13, sin embargo luego se cambiaron las tornas. Fue Viernes 13 la que se hizo un poco más, en ese aspecto más suave, y fue la saga de Halloween la que fue tomando más elementos de Viernes 13, teniendo muertes más sangrientas. O películas como por ejemplo la segunda parte de La Matanza de Texas, que la primera en realidad no es sangrienta, es un terror como muy salvaje, muy visceral, pero no es sangriento, es más psicológico que sangriento. Pero la segunda ya va más a saco en cuanto a cuestión de sangre. O sea, habían películas también que se hacían, que seguían manteniendo esa esencia tan violenta y tan sangrienta de principio de los 80, pero ya eran las menos. Y esta película es un poco, pues vamos a terminar haciendo un slasher como los que se hacían a principio de la década, un slasher salvaje, y a volver un poco a ese cine de terror brutal y salvaje que teníamos antes. Y es un poco como esa carta de despedida, vamos a despedirnos del slasher, pero vamos a hacerlo bien, como se hacía antes. Entonces tenemos una película que, bueno, para contar esto ya me tiro 7 minutos, una película que realmente tiene muertes brutales y muy salvajes. La película está genial, no es uno de los slashers más conocidos que hubieron en los años 80, pero sí que está ahí dentro de los mejores slashers. La película trata sobre un grupo de personas que trabajan en un supermercado que va a cerrar. Son dos dueños que son socios. Uno de ellos tiene más... ¿cómo se llama esto? Cuando tú eres una empresa tienes... Ahora no me sale el nombre, con lo fácil que es. Bueno, pues que tiene como más poder en la empresa que el otro, ¿no? Acciones, tiene más acciones que el otro. Entonces son dos socios, pero uno tiene más acciones que el otro. Entonces el que tiene menos acciones no quiere vender la empresa, no quiere vender el supermercado, pero claro, como el otro tiene más acciones, pues no ha tenido más remedio que aceptarlo. Entonces pues se va a vender el supermercado. Es como que están una noche trabajando pues para rebajar los precios, para ir un poco quitándose la mercancía y para venderlo. Entonces, dentro de los empleados tenemos pues que está por ahí Sam Raimi, su hermano Ted Raimi, ¿no? Tenemos por ahí a Sam Raimi y a Ted Raimi como dos de los empleados que están trabajando esa noche. Hay el exnovio de una chica que trabaja allí, de una de las cajeras. Resulta que va allí, ella no quiere estar con él porque es un tipo pues bastante violento, un tipo que en una pelea mató a otro y estuvo en la cárcel. El caso es que ella pues no quiere nada con este chico, y el chico llega allí, empieza pues que tienes que volver conmigo, tienes que darme una explicación, ¿por qué me has dejado? Ella no quiere saber nada de él, pero el tipo sigue ahí. El caso es que al final pues van los demás empleados a ayudarle a ella porque se pone violento con ella, llega a agredirle a ella, la golpea, y entonces se pelea ahí con todos los empleados, logran echarlo. Pero están un poco pendientes de que el tipo no esté por ahí fuera o no intente volver a entrar porque es un tipo pues violento. Que vemos luego que está merodeando lo que es por fuera, está vigilando desde las ventanas, desde lo que es la parte exterior, está vigilando a la parte de dentro, lo que es del supermercado, para ver si ve a la exnovia y tal. Es un poco que está como merodeando, ¿no? Eso nos da un poco a entender el título de la película, Intruso en la noche. Y bueno, a partir de ahí hay un asesino que empieza a matar a los empleados, empieza a matarlos a todos. O sea, la película es dentro del supermercado y empiezan todos a morir de una manera bestial y brutal. Será el exnovio que está por ahí merodeando, que tiene celos y está cargándose a todo el mundo para llegar hasta la novia y tal. Bueno, no lo sabremos hasta el final. Aquí no es un slasher que no conocemos la identidad del asesino. Tiene muchos elementos de los giallos italianos, de ahí a que, como digo, es una carta de despedida del slasher, porque el slasher
bebido mucho, digamos, o ha nacido la raíz sería del giallo, ¿no? Es como ha habido una escala. El krimi alemán, que de ahí se crearon los giallos italianos, y de los giallos italianos, pues a partir de ahí se creó lo que son los slashers estadounidenses. Y entonces aquí vemos, entonces tiene esos elementos del giallo. Lo que es en la manera de mostrarnos al asesino es más de una película que bebe del giallo, la manera de asesinar ya es más del slasher. O sea, aquí vemos mucho lo que ve el asesino, lo que es la vista subjetiva, lo que se utilizaba mucho en los giallos, vemos lo que ve el asesino. Luego el asesino cuando aparece, generalmente vemos, o la sombra del asesino, se ve mucho como mata, como si fuera la sombra, eso está genial. Hay algunas escenas que ahora explicaré que están geniales, o lo vemos, pero no le vemos la cara, o sea, vemos como si fuera una sombra que maneja un arma, que tiene por ejemplo un cuchillo. La primera muerte, que es a una de las cajeras que hay allí, pues aparece el asesino, lo vemos como totalmente oscuro, como cubierto en sombras, con un cuchillo que brilla más de lo normal. Estos elementos, es un elemento muy que se usaba mucho en los giallos italianos. Y sobre todo lo que es en la hoja del cuchillo vemos reflejada la cara de la cajera que va a matar, la cara de pánico, de espanto de la cajera que va a matar. O sea, esos efectos visuales tan potentes eran muy comunes en los giallos italianos, y esta película los tiene, ¿no? Esa figura de negro también nos puede recordar, o sea, que parece como si fuera una sombra moviéndose, pues nos puede recordar a Psicosis, ¿no? Cuando Norman Bates coge la personalidad de su madre y va toda vestida de negro, con la peluca, y moviéndose, es que parece una sombra, ¿no? Parece como si fuera una sombra amenazante, con un cuchillo. Bueno, las muertes son muy variadas, muy al estilo, pues por ejemplo, de lo que sería la saga de Viernes 13, son muertes bastante curradas y variadas, muy sangrientas, muy brutales, los efectos especiales son muy buenos, corren a cargo de la KNBFX, que era Robert Kurtzman, Gregory Nicotero y Howard Berger, hasta que se separaron, por lo menos Robert Kurtzman tiró por un lado, y Howard Berger y Gregory Nicotero como que siguieron juntos durante un tiempo. Entonces lo que era la compañía que tenían, la KNBFX, hacían muchos efectos especiales a finales de los 80, durante la época de los 90, hicieron muchos efectos especiales para películas de terror. Entonces pues empieza a matarlos uno a uno a los empleados, muertes súper brutales. Hay una que vemos, y como digo, muy curradas. Visualmente la película también es una pasada, porque aparte de que vemos el tema de la vista subjetiva del asesino, muy homenaje a los giallos italianos, también vemos, por ejemplo, a veces que la cámara está colocada como dentro de los objetos, como si los mismos objetos fueran espías, te estuvieran mirando, fueran amenazantes, elementos amenazantes. A lo mejor se ve un carro de esto de la compra, y entonces la cámara está puesta como que se ve desde dentro del carro la imagen de una persona, ¿no? Entonces es como si el mismo carro estuviera mirando a esa persona. O por ejemplo también está una chica marcando por teléfono, entonces se ve como está girando lo que es la rueda del teléfono, y se ve como por dentro del teléfono la rueda y la chica desde arriba girando. Esto nos recuerda también, por ejemplo, algunos elementos de la película Volar por los aires, esa película de acción de Jeff Bridges y Tommy Lee Jones, que también se veían lo que son los objetos por dentro, las bombas por dentro, todo su mecanismo, cómo funcionaban. Pues un poco por ahí van los tiros. O también hay un pasillo donde hay una puerta y uno que se queda mirando la puerta, y se ve como se va girando el pomo de la puerta, entonces mientras gira el pomo de la puerta es como la imagen del personaje estuviera girando, como si el pomo estuviera girando lo que es al personaje, o lo que sería toda la imagen. Son escenas visuales bastante potentes, lo que es cada vez que se ve el tipo vigilando, el exnovio por la parte de fuera, como pasa la sombra, como se ve a lo mejor en el reflejo de un espejo. Todos juegan muy bien la película con esos elementos visuales. El tema de las sombras también, pues eso, coge por ejemplo, hay un chico que se ve como que está cogiendo algo, y se ve la sombra de él, pero se ve como una sombra como más grande, ¿no? Como si algo ocupara su sombra, y resulta que es una doble sombra, la sombra del tipo y otra sombra que hay detrás del asesino. Entonces se ve como el asesino lo coge, pero tú ves la sombra del asesino como le está clavando un cuchillo, y solamente ves el filo del cuchillo totalmente brillante, como se lo clava al tipo. Es como si la sombra le clavara el cuchillo. El efecto que te creas es como que la sombra le clava el cuchillo, y entonces lo atraviesa, empieza a salir un chorro de sangre, también atraviesa unos botes de cerveza, y se mezcla lo que es el chorro de sangre roja con lo que es la cerveza, la espuma de la cerveza de color blanco, haciendo ese contraste.
Luego a otro también le clava lo que es la cabeza en una especie de pincho que hay de esto donde se ponen los papeles. Le clava lo que es, que es el dueño del supermercado, uno de los dueños, el que tiene más acciones. Se lo clava en el ojo. Va cayendo la sangre sobre un foco de luz y entonces se ve luego como lo que es toda la parte del techo se ve como de color rojo, ¿no? Efectos visuales muy destacables tiene esta película. ¿Qué más muertes también? La de Ted Raimi, por ejemplo, que está así cortando con un cuchillo y en una de esas subidas del cuchillo, de repente cuando va a bajar es como un doble cuchillo, como si él mismo se lo clavara en la cabeza, ¿no? Y es un efecto súper guapo porque él está clavando hacia adelante y es como el cuchillo del asesino está detrás. Tú ves bajar el cuchillo de él, como cae hacia abajo en lo que esté cortando y de repente el de atrás es como si fuera el mismo cuchillo, se le clava lo que es en la cabeza a Ted Raimi y así mata a Ted Raimi. Muertes, ya digo, muy sangrientas. No voy a comentarlas todas por si queréis ver la película, no destriparosla, pero tienen muertes muy sangrientas y muy bien realizadas, con efectos especiales prácticos. A otro lo coge también y en una de estas sierras para cortar carne y eso, lo pone y le corta toda la cabeza, pero que se ve realmente cortándole toda la cabeza y se la abre por la mitad. Brutal. O a otro también una prensa, le chafa la cabeza con la prensa y toda la cabeza chafada. Tiene muertes realmente sangrientas y brutales. O sea, un slasher que vuelve a lo que es a los de los principios de los 80. O sea, vuelve ese cine tan salvaje, tan brutal de principios de los 80, a esos slashers tan brutales. Es como que vamos a despedirnos, pero hacerlo como se hacía antes. Muy salvaje todo y muy brutal. Y es eso, la película es una matanza. O sea, la película simplemente es un grupo de personas encerradas en un supermercado que van siendo asesinadas y masacradas de la manera más sangrienta y más violenta posible dentro de ese supermercado. Y eso es la película. O sea, es un slasher realmente muy bueno. Es de los del grupo de mejores slashers que hubieron en los 80 está esta película, Intruso en la noche. Ahora iría, pues comentaría un poco la parte de spoilers, pues para comentar el final, aunque tampoco es que haría mucha falta al final, pues comentar quién realmente es el asesino. No voy a comentarlo, solamente voy a decir que tiene un final realmente atípico en cuanto a un final de slasher. Sí que tiene por supuesto la Final Girl, la persecución final con la Final Girl, muy buena persecución final, por cierto. Escenas también bastante bizarras. Al final aparece también en un cameo, aparece Bruce Campbell haciendo de policía, pero tiene un final realmente lo que es para la Final Girl. Y también otro personaje por ahí que sobrevive. Ahora no voy a comentaros para no destriparos nada. Pero bueno, lo que es para la Final Girl tiene un final realmente que eso no se ha visto nunca en ningún slasher. De verdad. Y yo creo que en pocas películas de terror. Pero por lo menos en slasher, un final así, o sea, es que hasta el final han dicho, vamos a hacer algo diferente, vamos a hacer algo original, ¿no? Hay persecución final con la Final Girl, muy bien. Pero al final va a pasar algo que de verdad no te vas a esperar con la resolución final de la película y lo que pasa con la Final Girl. Y ya digo, no voy a comentar spoilers, prefiero que la disfrutéis, descubráis quién es el que está causando toda esa masacre y lo que pasa al final con esa Final Girl. Película que yo recomiendo al 100%. Si os gusta el cine de terror, eso sobre todo es lo primero que digo. Si os gusta el cine de terror, esta película os va a encantar. Si sois ya fanáticos de ese cine de terror de los 80, si sois fanáticos de los slasher y ese cine bestial, sangriento, salvaje, sin miramiento alguno, de verdad, Intruso en la noche es un slasher buenísimo, un slasher a la antigua usanza. En fin, espero que os haya gustado el vídeo. Dentro de poco comentaré otra película, que seáis todos muy felices y hasta siempre.